Bueno, pues hablando de cultura, Sí. porque tú eres un enamorado, lo hemos dicho, de Extremadura, de sus raíces, Sí. consigues juntar a gran parte de tu familia, haces tu árbol genealógico por ambas ramas, Sí. Campolugar y Santana, no nos vamos a olvidar de Santana, que lo visitaremos, Sí. pero ahora estás inmerso en un proyecto mucho más grande, Sí. que tiene que ver con Hawái, porque tú aseguras que Hawái tiene muchos hijos extremeños. Pues sí, claro. Cuéntame ese proyecto. Claro. Bueno, pues ese tema es yo he enmarcado dentro de una asociación cultural que se fundó en 2019 que se llama Club Universo Extremeño. Que tú eres el presidente. Exacto. Pues lo que queremos simplemente es tender puentes, fortalecer vínculos con los extremeños y sus descendientes, que prácticamente es que media Extremadura está afuera. Si unimos descendientes, si somos 1 millón, otro millón está afuera, ¿no? ¿Y esta gente a qué se fue a Hawái? ¿A trabajar en qué? Claro, pues casualmente en la pandemia descubrimos que gracias a una exposición que había en Madrid, que había un baúl de una extremeña, de unos extremeños que habían viajado a Hawái, habían vuelto y habían fundado el Mesón La Troya. Ah, mira, ¿en mi pueblo? Sí, ¿En a tu Trujillo? pueblo. Claro. Pues en tu pueblo. En mi pueblo. Y entonces vino la familia, ella es nieta de Plácido, que ya nació en Hawái. Y esa familia fundó el Mesón La Troya, ¿no? Y entonces empezamos a investigar desde esa familia, porque desgraciadamente nosotros siempre hemos sido invisibles, los extremeños hemos sido invisibles muchas veces, ¿no? En nuestra historia, ¿no? Y este tema concreto, tú lo buscas por las redes, por las noticias, por la prensa, y lo que aparecían era 8.000 andaluces a Hawái. Pero no aparecían los extremeños. No aparecían los Y ahí Y ahí es donde ha habido que tirar, Universo Extremeño. ahí ¿no? es donde ha habido que tirar del hilo, y resulta que, bueno, contactando con personas de California, pues resulta que los 8.000 no eran andaluces, había unos poquitos 638 extremeños de más de 50. Que fueron a trabajar, entiendo, en las cañas de azúcar. Exactamente, más de 50 pueblos de Extremadura que fueron a trabajar a plantaciones de caña de azúcar, porque claro, los potentados norteamericanos que habían anexionado la isla en 1898, ya Norteamérica, ¿sabes? Hasta el año 59 no se hizo ya Estado norteamericano, pero en esos años ya lo anexionó, cuando perdimos ya, como sabes, todas las colonias españolas, ¿no? Pues querían mano de obra europea, ¿sabes? Porque allí, es que tú fíjate, es que es un drama importante, porque bueno, iban a trabajar en un estado prácticamente de semiesclavitud, a plantaciones de caña de azúcar. Pues un trabajo muy duro, ¿eh? Muy duro. Estar con el machete todo el día, comentan que es un trabajo muy duro, ¿no? Y entonces, claro, pero imagínate ya el drama que supone emigrar a un país de habla hispana, que era lo normal. Emigraron a países de América casi 4 millones de españoles, ¿no? Argentina y a Cuba, sobre todo, que hablaban español. Pero pues fíjate tú, a un país, a la isla Hawái, que se hablaba chino y japonés. O sea, bueno, tremendo el golpe. Tú ¿no? estás ahí recopilando información, Y ahí hemos tratando, empezado, y ahí ¿no? hemos empezado, de localizar a todos esos extremeños que ya tendrán allí nietos, bisnietos. Sí, claro. Claro. Y recuperar sus raíces. Y hemos podido contactar con una de esas extremeñas que tiene parte de sus abuelos, creo, emigraron a Hawái. Mira lo que nos cuenta. Muy bien. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elena y estamos en Mesón La Troya. Mis bisabuelos Isidra y Diego emigraron a Hawái en 1907. Mi bisabuelo era agricultor y entonces era un gran candidato para realizar este viaje, ya que allí se iba a trabajar la caña de azúcar. En 1921 regresaron después de muchísimos periplos americanos y con el dinerillo ahorrado compraron este local. Decisiones de bisabuelos que después de más de 100 años tiene consecuencias en sus bisnietos. Muchas gracias. Eso es lo que nos contaba Elena, que es la bisnieta de aquellos señores que emigraron y que fundaron luego con el dinerillo que ganaron. Fue duro, de los ¿no? pocos que volvieron, porque te voy a decir una cosa, normalmente el emigrante vuelve cuando triunfa, porque claro, nadie vuelve a un pueblo si no ha triunfado para que le humillen, ¿no? Y en este caso fueron de los pocos que emigraron porque allí la mayoría, como obviamente era un trabajo muy duro, se fueron a California, que es donde están ahora la mayoría de sus descendientes. Y en California es donde tú, me imagino que habrás contactado Ahí, con gente y ahí es esa es donde la base. tienes tú tus... Exactamente, uniendo con lo que hemos empezado al principio, que del tema de los árboles genealógicos, que yo, la verdad, hago aquí un llamamiento que me parece que es muy educativo para las escuelas, para que los niños aprendan su propia historia, porque la historia de las familias es la historia de los pueblos, ¿no? Pues, precisamente, pues, fue a partir de ahí cuando empecé a contactar. A ver, también te digo una cosa, yo no sé inglés, pero bueno, los traductores son mano de santo, ¿sabes? Y ahí empecé a contactar, y lo que tú acabas de decir al comienzo, que has dicho que es que no hay tradición del árbol genealógico
Aquí, más allá del abuelo, no sabe nadie de dónde procedemos. En cambio, en América, en Canadá, sí tienen mucha tradición. Entonces, a través de muchas bases de datos que hay en Internet, está Ancestry, FamilyShare, Meritage, hay muchas bases de datos, pues de pronto tú pones un nombre, pones Lola Trigoso... Eres un... Pones Lola Trigoso y de pronto sale que Lola Trigoso está en un árbol de California, de Los Ángeles. ¡Ay! A lo mejor, Claro. oye, que mi familia es de Trujillo, igual tengo por No, ahí algo. imagínate, y entonces el proceso es contactas con esa persona, oye, que han coincidido nuestros... Oye. Y así vas tirando del hilo. ¿Y si viajamos a California? Ay, pues sería muy Venga, interesante, sí, viajamos, pues vamos a saludar a Jaime, que está en California y creo que le conoce. Jaime, sí, le buenas conozco. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, allí es buenos días, ¿no? Hola, Jaime. Sí. Días. Bueno, desde California estamos aquí. Tú eres, podemos decir, el corresponsal que tiene, ¿no? El apoyo que tiene Manuel allí Sí, en California, localizando extremeños. ¿Tú también desciendes de extremeños? Bueno, por medio de una prueba de ADN, dice que tengo algo de extremeño, pero no tengo la información. Oye, lo que nos está diciendo Manuel es verdad, tú que vives allí. Allí hay tradición de que todo el mundo conozca sus descendientes, quiénes eran sus bisabuelos, a qué se dedicaban, dónde emigraron. Bueno, yo no diría que todos, pero sí hay mucho interés en esto. Como tal vez porque en Europa la gente ya sabe que mis abuelos eran de tal pueblo y se sienten identificados con el pueblo o la ciudad. Y aquí sabemos que nuestros antepasados vienen de otros países, entonces a veces las personas se interesan para indagar más. Jaime, tú sabías, porque nos ha contado, por ejemplo, Manuel, que esa parte de la historia de una bolsa de 600 extremeños que tuvieron que emigrar para dedicarse allí a ese trabajo tan duro que era recoger caña de azúcar, era muy desconocida aquí en Extremadura. ¿Tú la conocías antes de que Manuel contactase contigo? Sí la conocía, más bien por andaluces, porque sí, lo que nos ha contado, claro. Como la mayoría han sido andaluces que fueron a Hawái, lo supe por medio de ellos. Pero luego yo conocí a una señora Dolores Jiménez. Ajá. Ella nació en Hawái, pero sus padres eran extremeños. Y he oído de otros casos de personas castellanas que también sus familias habían emigrado a Hawái. Manuel, ¿has cruzado el charco? ¿Has ido ya a California? No, yo no. ¿Tendrás que hacerlo, no? Dolores Jiménez era de Cilleros. De Cilleros era, sí. Tendrás que hacerlo. Ojalá, hombre, ese es otro sueño. Ese es otro sueño. Pero por ahora estamos implicados en un congreso que queremos hacer en octubre y queremos primero traerlos a ellos para acá, ilusionarlos en venir aquí a conocer la tierra de su antepasado, porque eso Jaime lo puede corroborar. Tú sabes, tienen una ilusión por sus raíces españolas impresionante, ¿no, Jaime? Pues Jaime, si venís para acá, nosotros en octubre esperamos estar aquí y ojalá os podamos recibir en este programa y ser testigos de cómo os reencontráis con ese pasado extremeño. Muchísimas gracias por abrirnos esta ventanita al otro lado del mundo. De nada, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, de verdad. Qué proyecto tan bonito. Ojalá de verdad que en octubre podamos ser testigos de ello. Quería aprovechar lo que hablamos del tema, sobre todo porque los dos pueblos principales, lo más importante fueron, los tres principales, fueron Guijo de Galisteo, con más de 100 emigrantes, fue Jarandilla de la Vera y fue Villanueva de la Vera. Entonces, ha habido de todo, mientras que en Jarandilla ha habido mucha receptividad, nos ha apoyado muchísimo el alcalde, ¿no? Muchísimo toda la gente, ¿no? En cambio, en otros pueblos no. Entonces yo hago un llamamiento que es muy importante, si quieren contactar con nosotros, conmigo es muy fácil contactar por las redes, que si ellos piensan que tienen algún emigrante en América, que contacten, porque yo creo que será muy bonito que en octubre puedan visitar, ya no digo que será mucho beneficio para estas personas, sus familiares, sino para los propios pueblos. Claro, ¿no? bueno, eso puede ser un revulsivo. Es un revulsivo importante para los pueblos. ¿No? Enamorado de la historia, enamorado de Extremadura, bibliotecario, sí. Podríamos hablar muchísimas cosas, pero no quiero dejar en el tintero algo que ocurrió gracias también al interés
de Manuel Sí. y de sus compañeros por ahondar en la historia.